Muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. En primer lugar, por supuesto, quiero saludarlos y agradecerles muy afectuosamente a todos por haber aceptado esta invitación. Yo les cuento que hemos dedicado muchos días a preparar este evento para procurar que sea de todo el interés y sobre todo de mucho provecho para todos ustedes. Esto, por supuesto, no lo hubiese logrado sola. Quiero darle las gracias a las personas y a las instituciones que nos han acompañado a hacer realidad este encuentro. En primer lugar, por supuesto, a la doctora Helka Gutiérrez, rectora de la Fundación Universitaria del Área Andina, y a todo su equipo de trabajo por la inmensa colaboración, al doctor Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, con un rotundo sí desde el primer momento que le propuse esta iniciativa, de la misma manera al doctor Alfredo Araujo, a la doctora Margarita Sada, a todo el equipo de la compañía multinacional Drummond Limited. Muchísimas gracias por el apoyo. También a nuestros medios aliados, a Radio Guatapurí, al periódico El Pilón, y a todas las personas, el equipo humano que me acompañó en las labores necesarias para la organización. Y por supuesto, a todos nuestros panelistas, conferencistas, quienes trabajarán en este foro, a los moderadores, que sin duda pues harán el mayor aporte con sus experiencias, con su conocimiento. Muchísimas gracias a todos. De verdad, se han desplazado desde diversos lugares de la geografía nacional para estar aquí. Muchísimas gracias. Yo quiero hoy decirles a ustedes, a manera de reflexión, que por supuesto, la transición energética como tema es algo que está hoy en la agenda pública y en la agenda política, creería yo, que de todos los gobernantes, o la mayoría de los gobernantes locales, territoriales, de la agenda política mundial. Y es natural, puesto que los gobernantes tienen como misión, como objetivo, es su interés y su deber, procurar el desarrollo económico de sus pueblos y atender una necesidad de la agenda global, que es la estabilidad climática, elemento esencial, cuyo elemento esencial es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, objetivo que deben lograr sin sacrificar el progreso de su gente. A pesar de la relevancia que ha tomado el tema de la transición energética en Colombia y seguramente en el mundo entero, debemos también reconocer que no es tan novedoso, que no es de hoy, no es de ayer. Realmente las transformaciones y las transiciones energéticas las hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad. Nosotros hicimos una transición cuando pasamos del uso de la madera como fuente para generar energía al uso del carbón, que sustentó la revolución industrial. Y luego en el siglo XX hicimos una transición cuando llegó el gas y el petróleo para fundamentar la generación de energías. Esta transición a la que nos enfrentamos hoy tal vez no tiene precedentes, es un imperativo global y es una transición que busca migrar a una diversificación en las fuentes de generación de energía, en un modelo donde ya no sean los combustibles fósiles, el gas, el petróleo y el carbón, los únicos responsables de la generación de energía, sino de nuevas fuentes, llamadas hoy no convencionales, pero seguramente en el futuro próximo serán convencionales, fuentes no convencionales, especialmente aquellas de carácter renovable, las que tomen la primacía, el primer lugar en esa generación, para conseguir ese efecto, ese imperativo global de reducción de gases de efecto invernadero y la estabilidad climática. Por eso que acabo de decir, debemos ser conscientes de que este es un tema supremamente importante, debemos ser conscientes de su magnitud, pero sobre todo también de su complejidad. Yo creo, me atrevo a asegurar, y los panelistas y conferencistas hoy nos aclararán si es así, pero yo insisto en que Colombia no se ha quedado rezagado en el mundo, no se ha quedado atrás en la importancia y en actuar frente a este tema. Este país ha actuado en consecuencia con la importancia que tiene la transición energética en la dinámica mundial. Yo podría contar como logros nacionales, en primer lugar, el avance normativo y regulatorio para la diversificación de la generación eléctrica mediante fuentes no convencionales. En Colombia, hace 10 años, en el año 2014, con la expedición de la Ley 1715, se reguló en el país
la integración de las energías no convencionales al sistema energético nacional. Y con ello se buscó promover el desarrollo de fuentes no convencionales de energía, como decía, principalmente aquellas de carácter renovable, como un medio necesario para el desarrollo económico sostenible, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y algo muy importante que seguramente se tocará mucho aquí, la seguridad del abastecimiento energético para nuestro país. Esa norma que acabo de mencionar, la Ley 1715, fue profundizada y ampliada por la Ley 2099 del año 2021, conocida como la Ley de Transición Energética. Además, en marzo del año 2022, este país aprobó a través de un documento COMPES, el COMPES 4075, la Política Nacional de Transición Energética, que define objetivos responsables y un marco de inversiones necesarios para lograr los objetivos de esa política. Todos estos, sin duda, son hechos importantes y se han logrado cosas tan importantes que incluso en una medición hecha por el Foro Económico Mundial, en la que se miden 115 países del mundo, en el año 2021, Colombia se ubicó en esa medición denominada Índice de Transición Energética en el puesto 29 entre 115 países medidos. Un lugar destacado, sin duda, sobre todo si tenemos en cuenta que para América Latina, en ese mismo ranking, Colombia ocupó el tercer lugar, solamente precedida por Uruguay en el puesto 13 y Costa Rica en el puesto 26. Sin embargo, también debo anotar que para 2023, esa misma medición, el Índice de Transición Energética Mundial, que valora cosas como la innovación, las inversiones, la infraestructura en materia de transición energética, para el año pasado, 2023, ya descendimos 10 puntos. Y la ubicación de Colombia en el ranking fue el puesto número 39. Y de América Latina, donde estábamos en el tercer puesto, pasamos al puesto sexto. En solo 2 años nos adelantaron Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay. ¿Qué ha pasado en estos últimos 2 años que nos hizo caer de manera tan importante en ese índice de transición energética? Vale la pena preguntarse. Yo anotaría para iniciar esa respuesta que con la llegada del nuevo gobierno se cambió la perspectiva del sector y la hoja de ruta que había mencionado, descrita en la ley y la política pública del COMPES 4075, se abandonó. El gobierno planteó en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo que definiría una nueva hoja de ruta para la transición energética. Y hace 19 meses, en el marco de la Cumbre para el Cambio Climático, la conocida COP27, la ministra Irene Vélez mencionó que para mayo del año 2023 el gobierno tendría esa ruta para la transición y la daría a conocer. Pues han pasado 19 meses de ese anuncio y todavía la ruta no la conocemos. Quiero también hacer énfasis en la importancia que tiene la industria mineroenergética para Colombia. Tiene una importancia superlativa, especialmente en términos de dinámica económica y condiciones fiscales de nuestro país. Seguro aquí se darán muchas cifras, yo quiero concentrarme en las de orden departamental para el Cesar. En nuestro departamento, mencionaba algo la rectora, la industria minera es nada más y nada menos que el 50% de nuestra economía. En la composición sectorial del PIB, del Producto Interno Bruto, la explotación de minas y canteras ocupa el primer lugar, a cifras de enero del 2024, según el Ministerio de Industria y Comercio, con el 53% del PIB. Seguido, escuchen esta brecha tan grande, con el segundo lugar ocupado por la Administración Pública y Defensa, que tiene el 10%. El comercio y la agricultura, con el 8 y 7% respectivamente, ocupan el tercer y cuarto lugar. Podemos ver de esa composición que el 80% de la economía del Cesar está en esos 4 sectores. Y ojo, debemos también tener en cuenta que la minería, la explotación de minas con el 53% dinamiza los otros 3, por cuanto las entidades territoriales, la administración pública, sustenta sus inversiones con los ingresos de las regalías.
igual dinámica para el comercio, que se activa con el flujo de recursos que esta industria provee al territorio. De manera entonces que esta importancia tan grande la podemos ver desde diferentes ámbitos. Me gustaría también mencionar lo que significa en términos de empleo. Según los informes recientes y mediciones de la Asociación Colombiana de Minería, en este territorio, por cada empleo que se genera directamente en la industria minera, aproximadamente se generan 4 o 5 empleos indirectos en otros sectores de la economía. La cifra para nada modesta de la industria minera en el Cesar es que por lo menos hay 72.000 personas ocupadas en relaciones con la industria mineroenergética. Si esos empleos desaparecieran, las cifras de desempleo en el departamento del Cesar podrían sobrepasar el 20%, y estos datos se los apunto al reconocido economista, el doctor José Antonio Larrazábal, que va a estar con nosotros en este panel. Y esos 72.000 empleos ya hay que, ya descontados los casi 7.000 que se perdieron con la salida de la multinacional Glencore, con la salida de la operación de Prodeco a finales del año 2020. En cifras de Prodeco se perdieron 4.000 empleos directos, 3.000 contratistas, es decir, unos 7.000 empleos, nóminas que mensualmente representaban más de 15.000 millones de pesos en salarios que circulaban en la economía del Cesar. Estos empleos y esos recursos no los hemos recuperado, ni tenemos claridad de cómo podemos hacerlo. Solo el municipio de La Jagua de Ibirico, el más afectado, uno de los más afectados con el cese de operaciones de Prodeco, dejó de percibir entre el año 2019 y 2023 la suma de 35.500 millones de pesos solo por ingresos propios, es decir, lo que se deriva de industria y comercio, de impuestos prediales. Entre el 2019 y 2020, La Jagua de Ibirico perdió por concepto de regalías más de 20.000 millones de pesos de un año a otro, recursos que necesitaban y necesitan los habitantes de ese municipio. Hoy, La Jagua de Ibirico, gracias a otros fenómenos coyunturales que le han favorecido, como el aumento de precios del carbón, como el cambio de la legislación del Sistema General de Regalías. Te agradezco, por supuesto, la gestión importantísima que para eso hizo nuestro senador Didier Lobo, que hizo que los municipios productores pasaran de recibir el 11 a casi el 25% en la asignación directa, hace que hoy, y además la operación que llega del proyecto El Corozo de la multinacional Drummond, hace que hoy La Jagua de Ibirico esté percibiendo algo así como 60.000 millones de pesos por regalías. Pero ojo, si operara Prodeco, la cifra podría ser el doble, más de 100.000 millones de pesos en el bienio. Insisto, recursos que no hay cómo recuperar y que necesita la región. Si miramos esas cifras a nivel departamental, quiero compartir este dato. Para la ejecución del Plan de Desarrollo Departamental del Cesar vigencia 2024-2027, que acabamos de aprobar en la Asamblea hace unos días, los recursos proyectados en el presupuesto departamental ascienden a unos 3.8 billones de pesos. De esos, más de 1.2 billones son regalías. Si miramos cuáles son de ese presupuesto los recursos de inversión del Cesar, quiero decirles que el 62% de los recursos de inversión de este departamento son recursos que provienen de las regalías. De manera entonces que para nosotros, para el departamento del Cesar, tiene una importancia fundamental la industria minera. Esos empleos y esos ingresos no tenemos en el corto plazo una definición de cómo podríamos reemplazarlo. Los huecos o el hueco que ha dejado la salida de Prodeco es muy grande y las comunidades padecen el rigor de esas pérdidas. Podemos afirmar que el departamento del Cesar ya comenzó a pagar el precio de la transición, lo que no hacen otras regiones del mundo, y menos aún los países que verdaderamente, los países que más contaminan, los más industrializados y desarrollados, no lo están pagando. Sí lo está pagando el departamento del Cesar. Y lo hace de una forma acelerada y tal vez injusta, creería yo,
porque si el proceso es abrupto, es inconsulto, es intempestivo, pues no estaríamos hablando de una transición, sino de una interrupción. Y esas interrupciones le hacen mucho más daño que beneficios a la gente. Yo creo que como sociedad tenemos que empezar a rechazar, como recientemente muchos escuchamos, como lo hizo el presidente de Guyana, que desde el moralismo medioambiental quieran condenar a los países sumidos en la pobreza y en el subdesarrollo, como es el caso colombiano y el caso cesarense, a no poder explotar sus combustibles fósiles, porque una cosa sí es clara: sin los recursos de la minería, difícilmente se puede hacer una transición. También hay que anotar, porque hace parte del discurso político territorial, y es verdad, que aunque en los últimos 10 años el departamento del Cesar y sus municipios productores han percibido más de 6 billones de pesos por concepto de regalías, que sin duda, financiando los planes de desarrollo, han contribuido a la infraestructura, a construir vías, hospitales, escuelas, a financiar becas universitarias, entre otras cosas, es cierto que el Cesar aún tiene unos indicadores sociales deplorables. Unos niveles de pobreza altísimos, más del 50% de su población en la pobreza, rezago educativo, desempleo, el mayor número de jóvenes que ni estudian ni trabajan, y no hemos logrado avances en la apuesta importante de la diversificación productiva. Y podríamos quedarnos en ese discurso sobre la pertinencia del uso de los recursos de regalía, diciendo si nuestros gobernantes han manejado bien o no la plata, si eso ha servido o no ha servido, y ese es un discurso seguramente pertinente y útil en otros escenarios. Pero yo creo que aquí estamos no para mirar ese pasado, sino para construir el futuro. Y el futuro del departamento del Cesar, sin duda, requiere bienes, requiere servicios y requiere cuantiosas inversiones para cerrar esas brechas sociales y construir eso que hemos llamado la diversificación productiva. Y este futuro lo tenemos que construir en plural. Esta sociedad civil, esta academia, estos gremios, todos debemos participar y ser escuchados. El futuro del Cesar puede ser uno si esa construcción, esa hoja de ruta del futuro, se construye con un gobierno que no escuche, con excesivo moralismo medioambiental, con dogmatismo, y puede ser otro si se construye en plural, si se construye escuchando, haciendo partícipe a las poblaciones que padecen los efectos positivos y negativos de la minería, en construir una transición justa, gradual, compensatoria y sobre todo viable. El futuro del Cesar dependerá entonces de cuál sea el camino que tomemos. Por eso yo hoy me atrevo con toda responsabilidad a hacer una solicitud al gobierno nacional. Y esa solicitud es que se tome la decisión política de otorgar nuevamente los títulos mineros que operaba Prodeco y sacar esa riqueza del subsuelo del Cesar para el provecho de su gente. También me atrevo a solicitar que se acelere el trámite de los licenciamientos que necesita la empresa CNR para mantener la estabilidad de su operación, evitando con ello el riesgo de su partida y más pérdida de empleos y de recursos. También que necesitamos la construcción de un fondo, no para el Cesar, para el país, para construir esa diversificación productiva, esa reconversión laboral y esa restauración ambiental que necesita el departamento. Necesidades en esa materia hay muchísimos. Qué poderoso sería el Cesar si el Cesar fuera agroindustrial, portuario, turístico, innovador y minero energético. Esa es la diversidad productiva que el Cesar necesita. Y si se trata de mirar experiencias de lo que hace el mundo, miremos buenas experiencias. Quiero mencionar que a nivel internacional, la Unión Europea ha implementado un fondo para la transición justa, para apoyar a los territorios afectados negativamente con la transición energética. Y ese fondo buscará recaudar entre el año 2021 y 2027 la suma de 17.500 millones de euros. El Cesar, Colombia necesitan un fondo similar que nos apoye para incentivar la inversión, la infraestructura, la innovación,
para incentivar los proyectos de energía desde fuentes no convencionales, especialmente los renovables, así como para fomentar y asistir técnicamente las nuevas industrias y compensar a los territorios que resulten demasiado o excesivamente afectados con la transición. Lo que necesitamos es hacer, no destruir. Lo que necesitamos es hacer. El futuro no da espera, la transición por supuesto tampoco, pero las salidas políticamente viables deben construirse sin populismo. Las políticas públicas no pueden ser simplistas, todo lo contrario. Son complejas, muchas veces conflictivas, y solamente se lograrán sus objetivos si se mantiene la cooperación, la escucha permanente, la empatía, la solidaridad y el trabajo en equipo. Queridos amigos, espero que para todos este foro sea de la mayor utilidad. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy bien. Permítame. Ahora sí nos disponemos